Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 563 del libro de White. Entonces, en este ejercicio me están proponiendo que la caída de presión por unidad de longitud en una tubería por la cual fluye un fluido a una velocidad promedio v, diámetro de tubería d y propiedades de fluido, densidad ρ y viscosidad μ. La siguiente información es obtenida para un agua fluyendo a 20 grados centígrados y 8 centímetros de diámetro para la tubería y longitud de 50 metros. Entonces, los datos tomados son el caudal y la caída de presión. Se tomaron 4 datos y el problema nos pide verificar si la información está ligeramente fuera del rango de la figura 5.10 y que si es posible desarrollar una ley de potencias que ajuste la información experimental. Entonces vamos a iniciar con este inciso. Entonces, para ello vamos a utilizar nuevamente el método de Rayleigh. Entonces, la idea del problema, lo que propone el problema, es realizar una función delta P sobre L, que es la caída de presión por unidad de longitud, como una función de las variables que nos indica el proceso. En este caso, la velocidad promedio, el diámetro, la densidad y la viscosidad de la sustancia. Entonces voy a escoger el sistema internacional como el sistema dimensional a usar. Entonces sabemos que la velocidad, la caída de presión sobre longitud, el diámetro, la densidad y la viscosidad, que son nuestras variables involucradas, van a tener dimensiones de longitud tiempo a la menos 1, longitud a la menos 2, m t a la menos 2. Recordemos que la presión es dimensiones de longitud a la menos 1 por m por teta a la menos 2, pero como hay dividida sobre longitud se multiplica adicionalmente una longitud en el denominador, por eso me queda la menos 2, diámetro es L, viscosidad ml a la menos 3 y, perdón, densidad, y la viscosidad es L a la menos 1, m teta a la menos 1, tiempo a la menos 1. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar cada una pues de las dimensiones en nuestra ecuación. Como bien sabemos, el método Rayleigh propone que la caída de presión sobre longitud va a ser una función de una constante multiplicada por las propiedades a relacionar elevadas a un exponente arbitrario y vamos a reemplazar ahora sí las dimensiones en cada una de los términos de la ecuación. Entonces delta t sobre L es alfa, no tiene dimensiones, velocidad bien. Entonces ahí finalmente obtenemos nuestra ley de potencias y ahora vamos a nuevamente a realizar el álgebra de exponentes. Bien, entonces nos queda que la longitud a la menos 2, m teta a la menos 2 es igual a la longitud elevado a la a más b menos 3c menos d. La masa, dimensión masa, va a estar elevada a la c más d y el tiempo va a estar elevado a la menos d menos a menos d. Entonces ahora nuevamente vamos a armar un sistema de ecuaciones para cada una de las dimensiones, longitud, masa y tiempo. Entonces nos va a quedar acá que la longitud, para la dimensión longitud, vamos a tener que menos 2 es igual a A más B menos 3C menos D. Y hacemos de manera análoga para las otras dimensiones. Bien, entonces ya tenemos armado nuestro sistema de ecuaciones, tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones, debemos dejar una en función de las otras. Y si resolvemos el sistema propuesto, si resolvemos este sistema, nos va a quedar que A
va a ser igual a 2 menos d, p va a ser igual a menos 1 menos d, c va a ser igual a menos 1 menos d, perdón, a 1 más d, a 1 menos d, más 1 positivo más d, y pues nuestra variable que aún va a quedar sin identificar o sin hallar es la variable d, y mire que a, b, c están en función todas de d. Entonces vamos a reemplazar nuestros exponentes en nuestra ecuación objetivo, en nuestra ecuación estrella, y pues entonces reemplazamos. Me queda que delta p sobre l es igual a la constante alfa por b a la 2 menos d, velocidad por medio de la 2 menos d, por el diámetro a la menos 1 menos d, por la densidad a la 1 menos d, por viscosidad a la d. Si realizamos pues el álgebra de dimensiones, agrupamos términos con similares exponentes, con exponentes similares, disculpen, es velocidad al cuadrado por la densidad sobre el diámetro, que multiplica a la viscosidad sobre la velocidad por el diámetro por la densidad, y esto elevado a la exponente d, y obtenemos nuestra ecuación o nuestro modelo empírico del fenómeno físico, en este caso del líquido fluyendo por esta tubería circular. Entonces nos quedan dos incógnitas, el término alfa y el exponente beta el exponente d. Nótese también que este término es adimensional, el término al que está elevado al exponente d es un término adimensional, y el término que tenemos que multiplica alfa, que es adimensional por cierto, debe contener las mismas dimensiones que el término izquierdo de nuestra ecuación, la caída de presión dividido la longitud. Entonces para calcular nuestros coeficientes alfa y d vamos a ajustar este modelo a partir de los datos experimentales que nos da el problema, que se fueron medidos pues en el laboratorio. Entonces vamos a resolverlo mediante la minimización vamos a realizar una minimización de la función de error, la función de errores cuadrados relativos. La función de errores cuadrados relativos, recordemos que el error cuadrado relativo es igual a la sumatoria del dato experimental i hasta el número total de datos experimentales, y donde el dato experimental i se resta al dato calculado por el modelo y dividido el dato experimental y esto al cuadrado. Entonces esa es la función de error de diferencia de diferencia de cuadrados relativos. Entonces ahora, para minimizar esta función, mire que si minimizamos el error, pues vamos a encontrar, variando el parámetro alfa y el parámetro d, vamos a encontrar una ecuación lo más cercana posible a los datos experimentales. Entonces la idea es volver nuestro modelo empírico, ajustar alfa y d de tal forma que los datos experimentales tengan una relación, una desviación muy corta de lo que propone el modelo. Entonces sacaremos una ecuación matemática de nuestro problema. Entonces ahora vamos a utilizar dos software para esto. Vamos a utilizar el software MATLAB y vamos a utilizar el software Excel para realizar realizar esta minimización. Recordemos que ambos pues tienen su sintaxis, y lo más importante es al pie del video, en los comentarios de este video, voy a dejar los links de cada uno de los archivos, tanto el de Excel como el de MATLAB,
para que los puedan trabajar en sus casas. Bien, entonces nótese que tomamos los datos del caudal del problema y tomamos los datos de caída de presión del problema, los metimos en esta tablita en Excel, y ahora pues tomamos las propiedades del fluido, cuya viscosidad es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo, la viscosidad del agua a 20 grados centígrados, tomadas del libro de White, de la tabla 1.4. La viscosidad del agua es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metros por segundo y la densidad es de 998 kilogramos por metro cúbico. Entonces los datos son tomados de la bibliografía a 20 grados centígrados porque la viscosidad y la densidad varían de acuerdo a la temperatura. Entonces importante ese detalle, siempre tomar datos experimentales de fuentes confiables. Son apuntadas acá, y el diámetro del tubo 8 centímetros y longitud de 50 metros se extraen del problema. Entonces el área de la sección transversal del tubo la vamos a calcular como pi cuartos del diámetro del tubo al cuadrado. Calculamos el área de la sección transversal del tubo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de calcular la velocidad a partir de los datos experimentales. Entonces, para calcular la velocidad a partir de datos experimentales, vamos a poner que la velocidad va a ser igual a ¿quién? Al caudal dividido el área de la sección transversal. Recuerden poner siempre F4 para volverla una constante en el cálculo de Excel. Arrastramos para cada uno de los datos experimentales y obtenemos nuestra velocidad experimental. Y ya podemos calcular la caída de presión por unidad de longitud experimental. ¿Cómo la vamos a calcular? Lo mismo, la caída de presión que nos da el problema, que nos da la tabla del problema, dividido la longitud que también nos la da el problema, recuerden F4 como constante, y arrastramos. Listo. Entonces ahora, este es el dato experimental que tenemos de nuestra caída de presión por unidad de longitud. Entonces nuestro modelo predice que la caída de presión por unidad de longitud, nuestro modelo predice que va a seguir esta forma: alfa por la velocidad al cuadrado por la densidad sobre el diámetro por viscosidad sobre velocidad por diámetro por densidad elevado a la d. Entonces vamos a meter esta ecuación en nuestra tabla de Excel. Entonces me va a quedar que esto es igual, separamos los parámetros alfa y d, los separamos en casillas independientes. Entonces alfa, F4 porque no se va a mover a lo largo de esta tabla, por la velocidad al cuadrado por densidad sobre diámetro. La velocidad al cuadrado, que sería la casilla C, la columna C, la velocidad al cuadrado, entonces al cuadrado por la densidad como una constante, mire que F4, no podemos desplazar la densidad, es un dato fijo en una casilla, dividido el diámetro, si es el diámetro, si es el diámetro, dividido el diámetro, también es un dato fijo, cerramos, y esto a su vez multiplica a la viscosidad, también como un dato fijo, que divide a la velocidad. Este sí la vamos a arrastrar por la viscosidad, la velocidad por el diámetro nuevamente por la densidad nuevamente, y esto va elevado a la un exponente a un parámetro d, que lo seleccionamos acá, F4, y ahí quedó calculada nuestra caída de presión a partir de este modelo. Recordemos que no hemos asignado ningún valor, pongamos cualquier valor arbitrario de alfa, pongamos 1 para alfa y 1 para d, y ahí tenemos nuestro calculado. Arrastramos y ya tenemos nuestro cálculo de la caída de presión por unidad de longitud a partir de nuestro modelo, usando alfa
1 y D1. Bien, entonces ahora nuestra función objetivo, recordemos que es la función de mínimos cuadrados. Entonces vamos a hacer esto y a la final de esta sumatoria la vamos a realizar con la operación sumatoria de Excel. Entonces esto es igual al dato experimental menos el dato calculado por el modelo dividido el dato experimental, y todo esto elevado al cuadrado. Arrastramos para cada uno, que me haga la operación para cada uno de los datos, y por último la sumatoria, pues va a ser la sumatoria de toda esta columna. Entonces seleccionamos y utilizamos la función sumatoria, y allí nos quedó la función objetivo. El error es del 3.99 en unidades relativas cuadradas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la minimización? El objetivo de la minimización es volver esta función lo más pequeño posible. El valor más pequeño permitido para esta casilla va a ser tal si y solo si estos valores de alfa y este valor de d varían, para minimizar la diferencia entre los datos experimentales y los datos calculados por el modelo. Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación, la opción solver de Excel. Entonces recuerden, la idea es minimizar esta casilla, minimizar la función objetivo. El valor más bajito es el error más bajo posible. Vamos a minimizar el error. Entonces vamos a meternos a datos, a la sección datos de Excel, vamos a aplicar solver, la herramienta solver, y parados nos ubicamos nosotros nos ubicamos en establecer objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Minimizar ¿quién? Esta casilla H7 fija. Mira que tiene los signos de pesos. Vamos a maximizar, vamos a minimizar. Nosotros queremos que sea el valor mínimo. Podemos también maximizar o también a un valor constante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para minimizar esa función? Vamos a modificar la celda alfa y la celda D. Entonces Excel va a modificar la celda alfa y la celda D aquí, estas dos celdas, de tal forma que este valor se me haga lo más pequeño posible. Aquí podemos agregar restricciones. Vamos a utilizar el solver no lineal que trae por defecto Excel y le damos resolver. Nos muestra una ventana que si deseamos conservar la solución, necesitamos conservar la solución y le damos a aceptar. Entonces el valor de la función objetivo es 6 por 10 a la menos 6, un valor muy chiquito, y ese valor se obtiene a partir de un valor de alfa de 0.086 y un valor de d 0.1969. Entonces a este valor de alfa y a este valor de d vamos a tener el modelo lo más cercano posible a mis datos experimentales. Vamos a hacer la gráfica, vamos a graficar los datos experimentales y vamos a graficar el modelo. Bueno, entonces vamos a graficar estos resultados. Entonces insertamos una gráfica, gráficos de dispersión, insertar una gráfica, y vamos a agregar datos. Vamos a seleccionar en el eje agregar, vamos a poner los datos experimentales. En el eje X va a ir el caudal y en el eje Y va a ir la caída de presión por unidad de longitud experimental. Ups. Y aceptar. Entonces mire que nuestros datos experimentales, voy a poner dos gráficas para que vean. Lo que pasa es que si en Excel me superpone los dos gráficos, dado que son muy parecidos. Entonces vamos a seleccionar datos, vamos a ver si soy capaz de realizarlo bien. Vamos a agregar mediante el modelo. Los datos en X siguen siendo
seleccionar datos, vamos a agregar del modelo eje X es Q y el eje Y es el calculado, ¿no? Aceptar. Entonces vemos que a ver si soy capaz de cambiar el tipo de gráfica para que me quede un poquito más claro. No, quedó una superpuesta. Entonces, como pueden ver, mire que mientras el experimental es 116, este es 116.14, entonces similar. Excel gráfica no de una forma como muy precisa, no muy bonita, muy adecuada, pero pues están casi similares. Entonces es por eso que uno queda como superpuesto. Aquí se alcanza a ver un poco, que uno está encima del otro. Aquí se ve como un puntico azul. Entonces eso es todo. Ya queda resuelto por Excel. Ahora solamente nos resta calcularlo vía MATLAB. Bien, entonces en MATLAB voy a realizar una función. Voy a hacerlo un poquito más estructurada para que nos quede solamente en un script. Vamos a poner los datos experimentales del caudal, vamos a poner el diámetro, calculamos el área, que es pi cuartos del diámetro al cuadrado, y el caudal volumétrico dividido la velocidad me va a dar la velocidad de flujo. Los datos experimentales de la caída de presión, la longitud de la tubería, que es 50 metros, y la caída de presión experimental por unidad de longitud va a ser la caída de presión dividido la longitud. Operación entre vectores. Los datos experimentales nuevamente, densidad del agua y viscosidad extraídas de la tabla 1.4 del libro de White, y el modelo calculado, la caída de presión por unidad de longitud calculado mediante el modelo. Miren que es el parámetro 1, esto vamos a llamar una variable, así digamos un function handle para parámetro y para velocidad. El parámetro 1, el elemento 1 del vector parámetro, por la velocidad, que es un vector elevado al cuadrado, por la densidad dividido el diámetro de la tubería, el modelo obtenido, por la viscosidad dividido la velocidad, por el diámetro, por la densidad del agua, elevado, todo esto elevado al parámetro, al elemento 2 del vector parámetro. Entonces con este function handle yo llamo presión y le introduzco una variable parámetro y un término velocidad. Mire que, nótese que esta velocidad la tengo con B minúscula, con una entrada en B, y la velocidad experimental la tengo con bel, con el término bel, y hago la función objetivo también como una function handle, pero ya solamente es función del vector parámetro, como la sumatoria. Esta es otra forma de expresar la función objetivo, fácilmente mostrable: 1 menos la relación de la caída de presión calculada dividido la caída de presión experimental. Entonces mire que la caída de presión calculada depende del vector parámetro desconocido, y bel reemplazamos donde está b, reemplazamos por el término bel, que son datos experimentales, entonces lo reemplaza en el modelo, y así solamente en última la función objetivo es función de parámetros. Y ahora vamos a utilizar la función de MATLAB fminSearch, la cual utiliza el método de Nelder-Smed, y ese método minimiza de una forma adecuada ese tipo de funciones. Entonces f objetivo, la cual vamos a ingresar un vector de parámetros alfa y beta, alfa y d respectivamente, valores iniciales 1, 1, es un estimado inicial, y me va a arrojar unos parámetros optimizados, los parámetros tales que al yo reemplazarlos en la función objetivo me den el valor más pequeño posible de esta función. Debe tener el valor más pequeño posible. Entonces al encontrar esos parámetros que salen de la minimización los voy a usar como estimados iniciales para una segunda minimización, en aras a cerciorarse que sí es el mínimo global. Y finalmente graficamos los datos experimentales como bolitas, como círculos, y vamos a hacer un vector de caudales que van desde el vector elemento inicial de caudal hasta el elemento final, y 50 particiones. Y por último, ya en la función del modelo calculado, vamos a reemplazar los parámetros óptimos y vamos a reemplazar el caudal en la velocidad. Tenemos que reemplazar la velocidad, por eso utilizo el caudal, el vector de caudales que escogimos, dividido cada uno de ellos por el área de la sección transversal. Esto en aras a que me quede una línea bien continua. ¿Sí? Mire que solamente tenemos 4 datos. Yo podría reemplazar aquí la velocidad bel, podría reemplazar bel en lugar de este término
pero no me va a quedar una línea continua, fina. Y vamos a graficar y voy a cambiar el fondo de la gráfica por blanco. Entonces corremos el programa y me queda que los datos experimentales y el modelo, que es la línea verde, coinciden exactamente. ¿Para qué valores de parámetros? ¿Para qué valores? Para un valor de 0.0853 en alfa y para D de 0.1955. Coinciden con los que hallamos en Excel. Entonces finalmente vamos a encontrar que nos queda que entonces nuestro modelo va a ser delta P sobre L es igual a 0.853 por la velocidad por medio del cuadrado por la densidad sobre diámetro, que multiplica a la viscosidad sobre velocidad por diámetro por la densidad elevado a la 0.1955 elevado a la 0.1955, donde recordemos que la caída de presión sobre L debe estar en qué unidades, deben estar en unidades de Pascal sobre metro. La velocidad debe estar en metros por segundo. La densidad debe estar en kilogramos por metro cúbico. El diámetro debe estar en metros. La viscosidad debe estar en kilogramos por metro por segundo. Y dado que estas fueron pues las unidades con que hicimos el ajuste, entonces nos queda una ecuación empírica.